La reverenda Marta Ramírez de Cruz presenta su programa, En Esto Pensar. Porque todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, en esto pensar. Buenas noches, hermanos, amigos. Les saludo como siempre en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo y en el mío propio. Aquí, como de costumbre, contenta de poder estar con ustedes, de poderles llevar el mensaje más maravilloso que hay sobre la faz de la tierra, porque es el mensaje del amor de Dios y de la obra de Dios a favor de la humanidad en Jesucristo, que vamos a celebrar ya la semana entrante. Así que damos gracias al Señor por la oportunidad de que tú seas parte de nuestro público, parte de la audiencia que recibe esta bendición, esta palabra, este aliento, estas promesas y este repaso, porque alguna gente sabe y lo ha olvidado, de cuánto Dios te ama y de lo que le costó a Dios tu salvación, para que la cuides, para que la conserves, para que si no la tienes la busques y para que te prepares para la eternidad. Aleluya. Así que nos alegra mucho que en este tiempo de un poco de descanso podamos llegar hasta ti para recomendarte que aproveches la Semana Mayor para congregarte, para visitar una iglesia, para renovar tu experiencia con el Señor y para añadir riqueza y esperanza a tu vivir, porque el alma necesita. Nosotros alimentamos mucho el cuerpo y por eso estamos llenitas, pero hay que alimentar el alma, el espíritu y dejar que la palabra de Dios y la manifestación del Espíritu Santo nos renueve, nos nutra, nos ayude, nos levante y nos enfoque en el camino que el Señor quiere que vayamos. Así que esta es una oportunidad no de playa ni de otras cosas, sino de no solo descansar el cuerpo, sino descansar el alma en la presencia del Señor y en la búsqueda de su rostro. Así que identifica una iglesia donde tú puedas sentarte a recibir y a decirle al Señor, tú has sido misericordioso, aquí estoy, ayúdame a seguir hacia adelante. Amén. Bueno, pues en esta noche está con nosotros la pastora Ciara Rosario Pérez. Ella es pastora de la iglesia El Faro en Vega Baja, en el mismo pueblo de Vega Baja, y es prima de otra pastora amiga mía que salió de mi pastorado, la reverenda María del Mar Pérez. A través de María del Mar conocí a Ciara y además ella es una de las que testifica en uno de los libros que nada apague tu brillo. Así que la conocí doble y le doy gracias al Señor por su vida. Ya yo he estado predicando en el lugar donde ella pastorea y tiene un testimonio que yo sé que va a tocarte y que va a ayudarte a esclarecer muchas cosas que a veces uno por ignorancia o por cuestiones familiares pues desempeña de maneras equivocadas, pero cuando Dios viene a nuestra vida, Él nos enfoca, Él nos aclara todo, Él nos ayuda a celebrar lo que tenemos y a olvidar y dejar a un lado lo viejo y lo que no tenemos, porque hay veces que hay tanto bueno que celebrar que no deberíamos estar como a veces el mundo y el enemigo quiere recordando sombras y experiencias pasadas que ya el Señor sepultó. Así que yo sé que en esta noche el Señor te va a hablar a través de la pastora Ciara y que tú vas a poder también recibir refrigerio y esperanza. Así que vamos a conocerla. Ciara, Dios te bendiga, bienvenida al programa. Es un privilegio estar aquí hoy con usted. Es un gozo. Qué bueno. Y qué bueno que podemos reunirnos para compartir las cosas maravillosas que el Señor ha hecho con nosotros. Amén, aleluya, Amén. así mismo. Pues cuéntale al público cómo tú te criaste, en qué tipo de hogar, en qué tipo de iglesia, cómo llegas a tener una experiencia personal con el Señor y después de todas las vueltas que da la vida, cómo llegas al ministerio pastoral. Sí. Bueno, pues por la gracia del Señor también nací en una familia, y siempre digo una familia maravillosa, y mi lema es que el amor nunca se agota en nuestra familia. Amén, aleluya. Nazco en una familia, ¿verdad?, en el catolicismo. Mi papá y mi mamá tienen 50 años de casado, que eso es un privilegio, sí, un testimonio maravilloso. Una especie en extinción. Definitivamente, así que eso es una gran bendición, un ejemplo para nosotros. Qué bueno.
En esta familia pues somos 9 hijos, 9 hijos, 2 del primer matrimonio de mi papá y 7 con mi mamá. Wow. Hay un varón solamente. Ujú. Así que Wow. de esos 9 hijos, pues nacieron 23 nietos, 13 bisnietos. Tenemos una familia numerosa, Sí, qué sin bueno. contar mis abuelos, Ajá. que también tuvieron 7 mujeres. Así que venimos de una familia grandísima, Ok. criada en el catolicismo, estando en la iglesia católica haciendo un retiro. El Señor me habla en ese retiro. Wow. Y me habló una serie de asuntos como, por ejemplo, estábamos frente al Santísimo y Él habló a mi vida y me dijo, yo no estoy ahí. Y así mismo yo me levanté de aquel suelo y de ahí en adelante todo cambió, mi vida cambió, busqué congregarme porque mi hermana era pentecostal y Ajá. entonces pues yo visitaba la iglesia con ella esporádicamente, pero me fui con ella para la iglesia. Era Qué pastora bueno. también. Mira para Sí. allá. Y entonces ahí es que entro a la iglesia. ¿Tenías qué edad que cuando cam- empezaste a ir a la iglesia evangélica? Bueno, hace 24 Ah, años ok. Sí, atrás, bastante, sí. que llevo ya allí. Y pues el Señor me habló desde jovencita del pastorado. Ujú. Yo de soltera en mi casa, en mi cuarto, el Señor me hablaba de noche. Un día me levantó una madrugada y me dijo, levántate y busca 2 de Timoteo. Recuerdo que tenía de decoración porque muchos practicamos el catolicismo, pero no leemos la Biblia y la Sí. teníamos en el espaldar, hay un salmo o algo, pero yo no sabía lo que el Señor me estaba diciendo. 2 de Timoteo no sabía ni que existía. Ujú. Y así mismo tuve que ser obediente porque esa voz siguió sonando más fuerte. Wow. Y me dijo, levántate y busca 2 de Timoteo. Y cuando yo me levanté y busqué, mi Biblia tenía un tema y decía la dedicación al ministerio, sin entender yo Wow. todavía qué era lo que pasaba, hasta que eventualmente diferentes sucesos comenzaron a ocurrir y pastores se encontraban conmigo y me decía, tú eres pastora, ¿verdad? Y si yo me paraba hasta decir cualquier cosita en un altar, yo me bajaba y la gente me empezaba, tú eres pastora, ¿verdad? Tú eres Ajá. pastora. Todo el mundo seguía reafirmando eso, pero el Señor sí nos habló a través de un pastor en el hospital de veteranos Ujú. y me dijo, ¿ustedes son pastores? A mí y a mi esposo. Wow. Y yo le dije, no, y me dijo, pues el Señor los ha marcado, así como marcó a Caín, para que la gente lo identificara, así Ajá. mismo los ha marcado a ustedes. Y donde quiera que Wow. metan el pico, la gente los va a identificar. Qué tremendo. Luego de eso, el Señor volvió a hablarnos, nos habló a ambos. Recuerdo en el velatorio de mi abuelo Pelón, y el Señor volvió a reafirmar ese llamado. Y nos presentó a la familia, ese pastor que llega, el pastor no nos conocía. Ajá. Y dijo, nos mandó a levantar y a ponernos de pie ese día. Y nos dijo, ustedes los ven a ellos son los pastores. Wow. Eso fue como una presentación. Sí. No fue hasta 14 años después que fue que aceptamos el llamado. ¿Y a qué tú te dedicabas? Ama de casa, me dediqué a criar a mis hijos. Ajá. Sí. Tuve 10 años de novio con mi esposo. Ajá. Ya vamos a cumplir 19 años de casado. Así que llevamos ya 29 años juntos. Ajá. Para la gloria del Señor. Tenemos 2 hijos, Pablo Augusto, que tiene 17 años, tenía 8 meses en aquel entonces cuando el Señor nos llamó. Y Victoria tiene 14 años y Victoria nació sorda, esa es otra Ajá. historia para contar. Y el Señor, el pastor fue muy sabio en ese tiempo, porque él estuvo cuando recibimos esa última palabra. Ujú. Y para ese entonces él comenzó a sacar tiempo para nosotros. Ok. Y nos reunía todos los sábados. Él nos habló del pastorado, pero yo no me sentía preparada en ese momento. Hay gente que a lo mejor escucha el llamado pastoral y al otro día quiere ser pastor. Ajá. No fue lo que ocurrió conmigo. Yo estaba huyéndole. Pero el pastor nos fue preparando. Qué bueno. Tomó tiempo con nosotros. Sí. Muy correcto, sí. Sí. Y pues hasta cómo llego al ministerio, pues llegó un día que ya el Señor fue un tú a tú conmigo, que empezó a hablarme y yo no me podía resistir. Wow. Ya ese día me iba a despedir de mi iglesia y el Señor recibimos una llamada telefónica, no sabemos quién es la persona. Y a través de esta persona el Señor nos dijo, acepta tu llamado y ya dice el Señor. Aleluya. Yo te llamo, yo te respaldo. Dile a tu pastor que te llame el pastor de los pastores.
Es difícil, yo vengo de concilio Ujú. y es sumamente difícil tener que llegar a una mesa a decir, me voy, Ajá. independiente, es difícil. Todos necesitamos que nos cuiden y obviamente yo busco el consejo siempre pastoral. No estoy sola, Ajá. siempre busco eso. Me encanta la sabiduría de los pastores y la quiero. Pero obedecimos la voz de Dios. El Señor nos dijo que iba a levantar otras obras a través de nosotros y hemos visto en tan poco tiempo, pero hemos sido fieles a su llamado. Qué bueno, Hemos sido aleluya. No, si él llama, Esto es algo que yo no me pude, yo no quería, pero ya no me pude resistir. pero la pastora en propiedad eres tú, tu esposo te apoya, pero Sí, la pastora eres tú. nos ordenaron a los dos, el Ah, Señor ok. le ha hablado a él, pero nos hablaron a los dos todo el tiempo, sí. Pero ese llamado inicial lo recibí a solas, Oh, sí, ok. sí. Pero sin duda tiene que hablarnos a los dos para poder funcionar y que sea todo ordenado. Y Exacto. sin duda Pablo es una bendición, sin él esto no fuera posible, Qué bueno. no fuera posible. Sí, qué bueno que él lo reconoce y, Sí. y te ayuda y te Sí. apoya y Sí. en vez de ser un obstáculo, No. es un facilitador. Sí, eso es así. Aleluya. Entonces, esas experiencias difíciles durante tu vida, cuéntanos Pues- la de la niñez y después la de tu nena. Pues ok, cuando yo era pequeña, ¿verdad? Y es parte de lo que cuento en el libro Que nadie apague tu brillo, cuando era pequeña, aparte que a los 6 años tuve un accidente con una tijera, como bien le dije, somos una familia que el amor no se acaba y siempre ocurren cosas, siempre ocurren situaciones, que no importa cuán buena sea la familia, hay cosas que ocurren. Y el primer evento que ocurrió, que tuve un accidente, me enterré una tijera en mi ojo derecho a los 6 años y pues fui trasplantada de córnea, tuvimos que esperar, ¿verdad?, que alguien también falleciera y donara una córnea para que me operaran. Y fue un tiempo sin duda difícil para mi mamá porque yo estaba protegida por ello, pero un tiempo sumamente difícil, pero Dios fue bueno con nosotros, el trasplante apareció, siempre digo que los doctores adecuados aparecieron en ese momento. ¿Tú tenías doctores, 6 años? 6 años. Wow. 6 años. ¿Y tú estabas manejando la tijera? No, estaba mi mamá cortando las tijeras y yo vine corriendo de presentar. Sí, aunque Y los mi niños son mamá, así. somos así. Y mi mamá cuando sacó la tijera la sacó con la punta para arriba y yo me la enterré. Sí, Wow. sí. Entonces fue un corre y corre en ese momento, pero los doctores aparecieron. Qué bueno. Le puedo decir que la historia que tengo de mi familia es que los doctores nunca cobraron nada. Wow. Esos doctores hasta los otros días, yo fui ciarita para el doctor y nunca ni me cobraba una visita médica. Que en medio del proceso, si nosotros miramos para atrás nuestra vida, miramos el dolor, miramos el silencio, miramos en los procesos, pero cuando miramos con los ojos espirituales, yo digo, wow, Dios estuvo. Amén. Dios siempre está. Dios Sí, siempre sí. está. Que nunca dudemos de eso. No, y uno a veces quiere el producto final, pero el proceso es eso la es forma así. de ver la gloria de Dios. Eso es así. Y yo hoy Aleluya. día que soy madura, que puedo mirar atrás, me doy cuenta de cómo Dios estuvo en cada detalle, desde el trasplante de córnea que apareció, desde los doctores correctos que aparecieron. Maravilloso. Todavía no veo por el ojo, pero no pasa nada. Él me va a sustentar, amén. Amén. Así que esa es nuestra confianza. Que no importa la familia que estemos, procesos pasan en nuestra vida, pero lo Exacto. importante es reconocer que Dios está con nosotros, que en medio del caos, en medio de cualquier situación, Dios está. Amén, Amén. aleluya. Y que accidentes y situaciones le ocurren a todo el mundo. Muchísimo. Cuando uno viene a ver, uno no tiene nada, uno no tiene nada. Y lo digo por la experiencia de mi hija. Al nacer mi hija Victoria, nace sorda. Hubo un cambio, yo digo, en el plan de vuelo. Todo cambió, nuestra vida cambió Sí. totalmente. Aprendimos un nuevo idioma, todo cambió en nuestras vidas. No sabíamos lo que esperar, no sabíamos qué hacer, a dónde dirigirnos, pero Dios fue bueno. Entonces, lo bonito de todo esto es que en medio del proceso Dios nos lleva a lugares maravillosos. Dios nos llevó a lugares lindos, a conocer gente maravillosa, gente que jamás yo había pensado conocer en este proceso. Y todo obra para bien a los que amamos al Señor, Amén. dice la Escritura. Y Dios no nos ha faltado. Aleluya. Dios no nos ha faltado. Yo he visto la mano de Dios en todo.
Yo digo que después de vieja tuve que aprender a hablar el lenguaje de señas. Ajá. Y yo dije, a estas alturas de mi vida, comenzar con ¿Cómo se dieron esto. cuenta que la nena era sorda? Porque a los bebés al nacer le hacen un cernimiento en el hospital. Eso Ok. es la ley 311 del PECANU en Puerto Rico establece que todo niño antes de salir del hospital pues tiene que recibir el cernimiento auditivo. Ujú. No es un diagnóstico, es un cernimiento y Victoria no lo pasó. Ok. Y pues, aunque los médicos te digan eso es líquido que tienen los bebés, no, yo insistí y le repetí el cernimiento y le hice un ABR. Y ahí arrojó pérdida auditiva, moderada, severa, bilateral. Ujú. Así que el mundo se nos cayó, aunque en medio del proceso Dios ya nos venía preparando y no lo sabíamos, porque Dios nos juntó con pastores que tenían hijos sordos. Ah, qué bien. Así que el Señor trajo a memoria todo eso. Ujú. Y en ese momento yo rápido levanté mis manos y dije, yo lo acepto. Y acepté ese reto y hoy día le interpretamos a la comunidad sorda en la iglesia. Aleluya. También. Esa es nuestra Qué misión de bueno. vida. Aunque nos querramos escapar, el Señor no nos deja. No Ajá. nos deja. No nos deja. Y la nena pudo desarrollarse normalmente. Excelentemente, Todos hablan el sí. lenguaje de señas. Sí, ella no le gusta, fíjese, no le gusta el lenguaje de señas, pero sí lo conoce, Ujú. ha estado educada, pero ella quiso aprender a hablar y nosotros respetamos eso y ella no se calla. Victoria no se calla. Y entonces ella le lee los labios al que le está hablando. Ella tiene audífonos, Ok. tiene su equipo asistivo. Si no lo comprende, pues compensa con la labiolectura. Y si no, le enseñamos a preguntar, que no se avergüence. Ella pregunta muy feliz. Sí, ella pregunta. ¿Ya tiene que edad, Victoria? 14, Ah, 14 años. qué Y ella bueno. es excelencia académica. A veces tenemos un concepto de los sordos y eso no tiene que ver nada con su inteligencia. No, claro que no. Ni nada. Por eso es importante el nacimiento de ella, porque nos hemos dedicado a educar. Qué bien. Así que todo obró para bien. Todo obró para bien. No, y la comunidad sorda ha crecido mucho Sí. y qué bueno que hayan iglesias. Ahora mismo Claro. la Discípulos de Cristo de Vega Alta, Sí. desde que empezó el año también tienen intérpretes Excelente, en el altar excelente. para la comunidad sorda. Ya Excelente. tenemos 4 o 5 jóvenes sordos Wow, allí. eso es excelente. Sí. Yo me gozo. Esto ni es una competencia ni nada. Mientras No, más mientras más nosotros, haya, mejor. más, Sí, que- sí. porque se están perdiendo también. Y hay Exacto. que ir a llevarle el mensaje Aleluya, de salvación. sí. Y Qué qué bueno. maravilloso. Y nosotros ayudamos a las iglesias. Si tenemos que levantar, si tenemos que enviar a sordos que sean del área donde, que es bueno identificar Sí, sí. para saber dónde los vamos a enviar, ¿ves? Ajá. Y que porque muchos no tienen vehículos por diferentes que razones y si demás. hay un lugar cerca, exacto. Claro, pues entonces lo enviamos. Entonces en tu iglesia Sí. están dándolo, que Sí. es en el pueblo de Vega Baja. En el mismo pueblo. En Vega Alta, en la número 2, en la Discípulo. En la O sea, que sí, Discípulo. sí. En Camuy hay, en la iglesia de Toa Alta también. Hay Qué diferentes bueno. iglesias con intérpretes, sí. Sí. Y muchos pueblos, pero Dios es bueno. Nunca pensé estar en eso. Nunca. Nunca lo imaginé. Pero ha aquí enriquecido tu vida y tu alcance definitivamente. ministerial porque llegas a personas que nosotros no podemos llegar. Definitivamente. Qué tremendo. Sí, y conocemos tanta gente maravillosa y tanta gente sola. Sí. Sí. Porque imagínate, si nos sentimos solos los que oímos, cuánto más los que están Imagínese usted en silencio. esa salud mental y todo. Sí. Somos nosotros, Sí, imagínese. exacto. Sí, es terrible, pero qué bueno que estamos ahí. Amén. Esa es nuestra misión de vida. Aleluya, Sí. gloria a Dios. Y pues nada, aceptamos nuestro llamado pastoral, vino con ese otro reto y interpretamos a la comunidad sorda también. Y allí estamos para servir. Y mis hijos son parte del ministerio. ¿Cuál es la dirección exacta de Calle Manuel Padilla, esquina Valdoriotti. Estamos en el mismo casco urbano. Vega Baja? Frente Iglesia al Alto de El Cuba. Faro. Iglesia El Faro, sí. Qué bueno. Sí. Gloria al Señor. Y lo que el Señor les habló de que los iba a usar para abrir otras obras, ¿están orando por eso? Pues mire, si el Señor ya me había mostrado hace como 2 años, 3 años, me había mostrado otro lugar. Eso es algo que yo no hablé con nadie. Lo mantuve hasta que un día reuní a la junta de la iglesia y le dije, ayúdenme en orar por este pueblo. El Señor ya me mostró el lugar. Yo le decía a mi nene, vamos a buscar en Google Maps para ver si yo veo el lugar que el Señor me mostró. Ajá. No lo encontré, pero precisamente tengo una familia, estamos estimando como 15 personas del área de Arecibo Ajá. que están viniendo a Vega Baja. Así que hoy nos reunimos por 4ª vez en el pueblo de Arecibo. Qué bueno. Estamos allí, estamos viendo cómo
cómo el Señor ha hecho. O sea, un día diferente al que se reúnen en Vega Baja. Un día diferente al que nos reunimos. A menos que en Vega envíes Baja. una pareja de líderes Ya allá. estamos preparándolos. Qué sí. bueno. Sí, estamos preparándolos y interesante que una vez el Señor me lo muestra, 3 años después lo presento a la Junta que me ayuden a orar y de eso no pasó nada cuando el Señor me habló y todos fueron testigos de esa palabra. Yo le busqué hasta la minuta donde estaba para que vieran que estábamos orando por eso y ya comenzamos. Aleluya. Ya comenzamos. Señor ha abierto puertas. Estamos hablando, ya han llegado allí como 15 personas. No, Están allí, excelente, tremendo. sí. Empezamos como una célula, pero vamos a preparar ese equipo para lo que Dios tenga. Obediente a la voz de Dios. Amén. Obediente. A veces, humanamente hablando, el tiempo no está, el ánimo, la fuerza a veces no están, pero cuando Dios llama, Dios respalda y yo voy gozosa cada martes allí. Qué bueno. ¿Y en qué dirección están allá en Arecibo? Estamos ahora mismo en el pueblo, ahora mismo estamos en una vivienda que nos prestaron, esperando otras respuestas de parte del gobierno. Ok, Sí. Excelente, sí. Allí estamos Wow. esperando en el Señor. Yo le quiero bailar, él habló. Claro Sigo que sí. caminando. ¿Y cuál fue la reacción de tus hijos ante tu llamado y tu cambio de vida? Porque todo cambia cuando uno entra al pastorado. Como ellos nacieron en la iglesia y nunca faltábamos, siempre estábamos en cuanto ministerio había, no importa lo que estuviéramos viviendo. Incluso Victoria nace estando yo, ¿verdad? Nacen en la iglesia con un diagnóstico, con el alma rota, bajando de citas médicas, economía afectada. Nosotros seguimos sirviendo con el mismo amor y nosotros modelamos todo el tiempo alegría para que ellos, yo siempre decía, ellos me tienen que ver contenta de ir a la iglesia. Ajá. Porque hay momentos duros Claro. que no tenemos deseo, pero siempre lo hice así para que ellos vieran que ese lugar era bueno. Ajá. Muy Y bien. al día de hoy, yo puedo dar fe de que eso ha sido, mis hijos aman estar en la iglesia, ellos son parte del ministerio. Qué bueno. Yo le puedo decir un domingo, vamos a quedarnos para acostar. No, mami, no. Para dormir un rato más. No. Qué bueno. No, ellos tienen un compromiso también con la iglesia. Son una parte bien importante. Hacen mucho trabajo que no se ve. Nuestros hijos hacen pero el muchas Señor cosas. lo ve. Sí, pero son muy importantes. Qué allí. bueno. Sí. Aleluya. Dios los usa a los 4, nos usa allí en la iglesia. Es lindo porque esto es el respaldo del Señor. Sí. Porque si no tuviéramos a los 4 trabajando hubiera sido difícil, ¿verdad? Como a veces ocurre, pero trabajé desde antemano. Qué Trabajé bueno, eso de antemano. Gloria a Dios. Sí. Sí, ya era parte de la familia. Esa era nuestra vida. Exacto. El servir al Señor, Sí. el asistir a la iglesia. Eso era parte muy normal. No sabemos hacer otra cosa. Sí, realmente Qué bueno, así gloria ha a sido. Dios. Entonces tu esposo trabaja aparte. Sí, mi esposo es policía, llevan 27 años en la Wow, policía, sí. allá en la marítima y orando al Señor. Qué bueno que hayan cristianos dentro del cuerpo Sí. de la policía, porque eso hace una gran diferencia. A veces hace falta que se meta Dios allí, Definitivamente. porque ellos Definitivamente. trabajan con tantas cosas difíciles que necesitan cobertura espiritual y compañeros que tengan fe y tengan modelaje. Es cuesta arriba porque, ¿verdad? Estaba trabajando de madrugada y llegar y la domingo a predicar, si fuera el caso que predicaba él o yo, es agotador Sí. porque tenemos mucho trabajo, hay mucho trabajo. Pero esperando en el Señor, no nos movemos sin que Él nos diga. Qué bueno, Amén. gloria a Dios. Aleluya. ¿Y qué tú le dirías a parejas jóvenes que están sintiendo el llamado y que tienen ese reto y están vacilantes? Porque tú tardaste en decidirte. 14 años. Ajá. Bueno, ¿Te hubiera gustado haber empezado antes o crees que Dios no, te...? me pareció que este era el tiempo. Ajá. Sí. Sí, porque a veces Dios está trabajando con uno y con la familia Sí. antes de añadirle Y aún, esa situación. bueno, a las parejas que han recibido un llamado de parte de Dios, que las emociones se queden a un lado. Porque pareciera bien bonito, hay que esperar el tiempo perfecto de Dios, porque para estar y en el tiempo en el que estamos, hay que estar en el tiempo de Dios, Sí, para amén. estar ahí operando, ¿verdad? Trabajando para el Señor, porque lo que hay es fuerte y lo único que te sustenta es ese llamado, Amén, ese gloria llamado a de Dios. Dios. Oye, Así. ¿y nunca se te afectó el corazón de niña
no entendiste la gravedad de el perder la visión de un ojo, pero cuando entraste a la adolescencia, ¿cómo interpretaste eso aunque seguías en el Señor? Después viene ese segundo golpe en uno pariendo hijos tan ilusionados y vengan con una condición. Sí, pues fíjate, eso me enseñó a trabajar, el evento mío me enseñó a trabajar con mi hija. Ajá. Yo la preparé para tirarle a un mundo donde es cruel también. Y la ayudé a levantarse. Cuando yo era pequeña sufrí bullying por el ojo. Lo ignoraba, pero cuando crezco, vámonos al pastorado. Cuando yo llego al pastorado, que esto es también un mensaje para esas personas que están esperando ese llamado, ahí salieron a relucir muchas cosas que no habían sido sanadas. Y para nosotros poder trabajar con todo lo que trabajamos, tenemos que estar sanos. Sí. Tenemos que estar sanos. Y yo me di cuenta que habían áreas de mi vida que no habían sido sanadas. Y tuve que empezar el ministerio y comenzar a trabajar conmigo. Ajá. Porque lo que estamos recibiendo diario es fuerte. Sí. Y tenemos que estar bien. Y entonces, nadie puede dar lo que no tiene. no Entonces podemos tú buscaste dar. para Así ti, para mismo. poder entonces transmitir. Yo identifiqué rápidamente y trabajé conmigo. Qué bueno. Trabajé conmigo. Eso es bien importante porque muchas veces entramos al pastorado y no reconocemos muchas áreas por la vulnerabilidad, porque no quiero que el pastor, no, a mí no me interesa, yo quiero estar bien para hacerlo bien. Sí. Y yo empecé a identificar, y otro de los eventos que ocurre es que un hombre, ¿verdad?, cercano a la familia cruza límites conmigo que nunca debieron ser cruzados. ¿De niña o de joven? De niña también. Así que fueron eventos uno tras otro, ¿verdad? O simultáneamente ocurrieron. Y eso fue uno de los detonantes también cuando entro al pastorado. Ahí identifico, tengo que hacer, cuando estamos en el pastorado, tenemos que visitar funerarias, tenemos que ir a los hospitales, tenemos que visitar enfermos, tenemos que hacer tantas cosas y ahí hubo un tranque. Ahí hubo algo. Entonces yo comencé a identificar y entendí que ese evento traumático que había pasado en mi niñez me estaba afectando en mi adultez. Pero logramos identificar qué era y sin duda Dios ha trabajado. No había pensado que eso me había afectado hasta que llegó al pastorado. O sea, no lo habías olvidado, no pero lo había olvidado, dejaste a un lado. pero lo dejé. Pero cuando empecé a enfrentarme a situaciones y eventos en la iglesia, eso empezó a chocar. Hasta que busqué ayuda y empecé a descubrir qué era eso, qué era ese evento. Obviamente estamos hablando de inseguridades, miedos, terrores que te daban y eso se empezó a despertar en mí. O sea, eso había pasado, pero eso estaba aquí guardadito. Estaba guardadito. Así que comenzamos a trabajar esa área de mi vida y en esos momentos, en ese tiempo, yo pude experimentar que Dios es mi refugio. Amén. Que Dios es mi refugio y que Dios estaba conmigo y empecé a trabajar esa área de mi vida. Sí. Y para escribir, luego, fíjese, cuando me llaman a escribir como coautora en ese libro, es interesante porque yo pienso que yo voy a hablar de Victoria porque siempre es Victoria, Victoria, Victoria. Ajá, tu hija. Y la autora del libro me dijo, ¿tú estás segura que es eso? ¿En cuál volumen es que está? El 5, el volumen 5. Y cuando ella me dijo eso, me frisí y empecé a orar al Señor. Y en un retiro siguiente que tuve, el Señor me dijo, ¿te estás preguntando qué vas a escribir? Pues siéntate que yo te voy a decir. Ahí salió lo del ojo y salió este otro evento. Y eso fue lo que escribí. Así que mientras escribía, seguía sanando. Sí, qué seguía bueno. sanando. Fue bien bonito. Me quedé en shock porque nunca pensé que algo negativo pudiera convertirse en algo positivo. Definitivamente. Porque uno tiene entonces, por experiencia, un testimonio del cuidado de Dios, de cómo el Señor restaura, devuelve la seguridad, la autoestima. O sea, que a veces uno cree que eso va a ser un límite y no. A veces es hasta una herramienta. Eso es así. Sí. Sí, dice la palabra que ningún alma forjada contra ti prosperará. Amén. Así mismo, eso no prosperó, al contrario, todo obró para bien. Y yo lo torné para bien y no solo el hablarlo ayuda a otras mujeres a hablar también y a sanar.
porque no se atreven a tocar, porque hay muchos tabúes, o antes se respetaba, en las familias nadie hablaba esas cosas, por cuidado. Muchas veces estamos en silencio, Sí. por cuidar a la familia, pero Sí, lo que pasa es que el silencio protege al agresor, pero no a la Claro, víctima. Y claro. hay que hablar y hay que ayudar hablar, rápido y claro cortar que con sí. la dinámica Claro que tóxica. sí, exactamente. Así que eso, la gracia de Dios fue sosteniéndonos. Y nos Aleluya. sostuvo, y al día de hoy aquí estamos contando las maravillas del Señor. Fíjense, como bien digo siempre, no nos estamos victimizando. Esto no es para victimizarnos, esto es para que la gente entienda que Dios estuvo, está y estará. Él siempre está sosteniéndonos, levantándonos, cuidándonos, animándonos. Ahora tenemos que aprender a escuchar su voz y ser obedientes a la Exacto. voz de Él. Sí, y que no podemos utilizar nuestras malas experiencias de vida como excusa para quedarnos en el suelo Sí, fueron- o cruzarnos de brazos. No, porque todos hemos tenido vivencias negativas también. Eso es así. Y hay que continuar. Hay que continuar. Hay gente que necesita escucharnos. Exacto. Hay que seguir caminando, porque la excusa es perfecta para quedarnos sentados, para no aceptar el llamado también. Todas las excusas que yo tengo son perfectas, Sí. pero yo he decidido. Aleluya. He decidido una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez. Amén. He decidido, y la obediencia sobre todo, sobre todo. No, y ya que uno vivió unas cosas, uno tiene la sensibilidad y la compasión Sí. para trabajar con gente herida, con gente Claro. dañada, gente rota. Claro. Y pues es un potencial Claro. que hay que utilizar Eso es así. y que uno puede hablar el lenguaje del dolor que tiene la persona porque uno vivió unas cosas. Y algo bien importante que yo experimenté estando tantos años en el Evangelio y discipulando a personas, fíjense, porque mi pastor, nosotros teníamos célula en casa, dábamos discipulado, mi casa se pasaba llena, llena, eso no paraba, y nos cambiábamos por otra casa y crecía otra vez, y eso era algo que continuaba. Y daba clases de la metanoia, del cambio de mente, del arrepentimiento, pero uno pensaba que lo había experimentado, pero yo le puedo decir que cuando Dios me llamó para que ya tomé la decisión para el ministerio, yo experimenté ese cambio de mente. Aleluya. Algo me pasó, algo me cambió, yo soy otra persona. Sí, te lo creo porque a mí me pasó. Sí, es como algo, uno no lo puede explicar, es un cambio de mente, pero no sé explicar qué me pasó. Sí, Algo sí, pasó, algo cambió. definitivamente. Algo cambió. El, Qué se- lindo, el ¿verdad? Señor te lleva a cosas Sí. nuevas, pero te capacita, Sí. te instrumenta, te acompaña, te demuestra que vas a poder porque Él está contigo. Amén. Y hay cosas que Dios no te las muestra en unas etapas de tu vida y te las tiene que mostrar cuando ya tienes una madurez Eso es así. o una relación Sí. bien con Él, porque no podrías trabajarlas antes. A veces yo le he dicho al Señor, ¿por qué tú no me dijiste esto antes? No, porque no estabas lista para trabajar con eso, trabajaste con otras cosas, ahora Es trabajas verdad. con esta. Eso es cierto. Porque eres sabio y no podemos trabajarlo todo a la vez. Definitivamente. Y cuando esas cosas ocurren y cuando realmente somos llamados por Dios, porque hoy día mucha gente se pone en el llamado, se autollama y realmente eso no es sustentable. No. Puede sustentarse por un tiempo, pero No permanentemente. no. Tú sabes que yo oro por eso. Yo oro Sí. por todos los pastores, evangelistas y misioneros. Que Dios los bendiga, los ayude, los llene, los respalde. Y digo, Señor, y si hay alguno que se puso a sí mismo y no lo pusiste tú, quítalo, sácalo, llévalo a lo que es tu propósito y no le dejes estar en un altar si no es Eso es llamado así. para eso. Eso es así. Porque puede hacer más daño que bien, aunque sea de buena Definitivamente. voluntad y buena fe. Y yo no sé cómo lo hacen, pero esto no hay forma de que No. si Dios no te llamó, estar ahí. Exacto. Porque es fuerte. Sí. Y además en este tiempo. Yo digo que el Señor siempre me ha llamado en tiempos bien difíciles. Cuando nosotros abrimos la escuela de señas, Manos de mi Victoria, por Victoria, empezamos dando clases en una iglesia. Luego abrimos la escuela Manos de mi Victoria. Fue para el huracán María. Mira para allá. Y sin dinero, sin nada, y el lugar apareció. Y cuando empieza la iglesia, en la pandemia, allí Wow. estuve yo abrazando, la gente me criticó muchísimo, pero allí estuvimos amando, abrazando. ¿Cuánta gente no se quitó la vida porque recibió un abrazo? Aleluya. Pero Dios me ha llamado en tiempos bien difíciles, Sí. que uno, y como en este tiempo que no nos dejaban ni trabajar para la pandemia. Pues Dios te capacitó para trabajar Sí, la dificultad. Definitivamente, Sí. definitivamente. Wow, qué tremendo. Que ¿Y ha todavía dan clases?
Todavía damos clases. Si hay alguien interesado en la misma iglesia. Sí, el número que entiendo que va a estar en pantalla, Sí. el 939-218-7573. Allí mismo, arriba, nosotros damos clases de lenguaje ¿Qué de día? señas. Bueno, trimestralmente empezamos grupos. Ok. Y regularmente son los viernes o sábados. Ok. Sí, viernes en la noche, depende del turno que mi esposa esté, ese trimestre se cuadra. Pero regularmente son viernes y sábados. Qué bueno. Y son trimestrales las clases. Allí estamos. Llevamos ya 7 años allí para la Qué gloria de tremendo, Dios. ¿no? Maravilloso. ¿Y con qué tú quisieras cerrar? ¿O tienes algo más que añadir? ¿Alguna otra experiencia? No, bueno, que no juzguen la historia por el capítulo que están viviendo ahora. Ah, eso está bueno. Que Dios todavía está escribiendo tu proceso. Sí. A veces juzgamos lo que estamos viviendo y todavía Dios no ha terminado. Tenemos que esperar en Él, como bien usted dijo. Sí. Señor, porque usted no me reveló esto antes, Ajá. porque no estabas preparada. Pues así mismo el Señor continúa trabajando y tal vez hoy la gente no ve la salida. Tal vez hoy no están viendo nada, pero Dios sigue siendo el refugio, Dios sigue defendiendo el propósito y sigue trabajando en cada una de nuestras vidas. Amén, aleluya, definitivamente. Y yo estoy a lo mejor más adelantada que tú porque he estado más años en esto, pero sigue Dios haciendo y mostrando y cumpliendo. Y yo me siento que llevo como 40 años en el ministerio. 40 tuve yo. Mire, esto es una cosa que yo digo, y a veces le cuento amistades maduras, ¿verdad? Y me dice, Ciara, tú parece que llevo un montón de años con todas las cosas que nos han pasado. Sí. Es increíble y es el tiempo en el que estamos viviendo. Sí, sí. Bien intenso. Es intenso. Sí. Es todo el tiempo aparece algo nuevo, Sí. algo diferente con lo que hay que manejar y trabajar y lidiar con eso. Es intenso. Sí, es intenso. pero Dios nos ayuda y nos seguirá ayudando y hasta que Él diga hasta Eso es aquí. así. Porque Él me dijo del pastorado hasta aquí, pero continuó el ministerio de otras maneras. Claro que sí. Aleluya. Hay que seguir sirviendo. Hay gente Sí, que necesita escucharla. Claro. Pues Ciara, de veras, muchas gracias por compartir con nosotros, inclusive esas experiencias tan duras y difíciles de tu niñez. Pero qué bueno verte en victoria, verte productiva, entusiasmada con el llamado, con la vida, dando fruto, involucrando a la familia y teniendo compasión de los que todavía no han llegado. Y eso es lo que Dios necesita. No es quiénes seamos nosotras, quién es Él y cuánto Él ama a ese público, a esa gente que todavía no ha conocido y quiere usarnos para llegar a ellos. Aleluya. Gloria a Dios. Así que otra vez, gracias, Dios te bendiga. Gracias a usted por la y que Él oportunidad. siga glorificándose en ese ministerio de forma Privilegio. especial. Dios te Amén, guarde. aleluya. Bien, mis amados hermanos, vamos a continuar atentos porque después de este cántico vamos a tener una palabra y sobre todo vamos a orar. Queremos que el Señor en esta hora te toque si es que tienes una necesidad, pero también te prepares para las cosas que Él tiene para ti, para el llamado que Él tiene con tu vida, para su propósito para contigo y para que tú no brinques estaciones ni quieras acelerar el tiempo de Dios, que tú te sometas a Dios, te sometas a sus tiempos, a sus procesos, a sus estaciones y cuando llegue el momento para cada cosa puedas disfrutarlo, puedas tener las herramientas y puedas servir con fidelidad. Así que mientras escuchas este cántico, medita en eso y luego continuamos. Adelante. Desde ese día en que te conocí, desde ese día comencé a vivir. Yo estaba muerto y tú me diste aliento cuando me faltaba. Desde ese día sí quiero vivir, contando al mundo que hiciste por mí. Yo estaba muerto y tú me diste aliento cuando me faltaba. ¿Cómo podría irme lejos de tu amor? No quiero apartarme de aquel que me amó. No quiero irme de tus brazos, mi Señor, porque contigo estoy seguro y no me falta nada. Ya yo no soy el mismo,
ya yo no soy el mismo. Y ya yo no soy el mismo, ya yo no soy el mismo. Desde ese día sí quiero vivir, contando al mundo que hiciste por mí. Yo estaba muerto y tú me diste aliento cuando me faltaba. ¿Cómo podría irme lejos de tu amor? ¡Canto! No quiero apartarme de aquel que me amó. No quiero irme de tus brazos, mi Señor, porque contigo estoy seguro y no me falta nada. ¿Cómo podría irme lejos de tu amor? ¿Cómo dice? No quiero apartarme de aquel que me amó. No quiero irme de tus brazos, mi Señor, porque contigo estoy seguro y no me falta nada. ¡Mano arriba! Y ya yo no soy el mismo, ya yo no soy el mismo. Dice, ya yo no soy el mismo, ya yo no soy el mismo. Levanta tu mano al cielo. Yo no cambiaré y y yo no cambiaré esta gloria, este poder. Estar contigo es mi placer. No me quiero separar de ti y y yo no cambiaré esta gloria, este poder. Yo no me quiero separar. Grítalo fuerte. Y y yo no cambiaré esta gloria, este poder. Estar contigo es mi placer. No me quiero separar de ti. Y yo no cambiaré esta gloria, este poder. Estar contigo. ¿Cómo podría irme lejos de tu amor? No quiero apartarme de aquel que me amó. Porque contigo estoy seguro, porque contigo estoy seguro y no me falta nada. Levanta tu mano porque ya no eres el mismo. Levanta tu mano porque Cristo te cambió. Levanta tu mano arriba. Ya yo no soy Samaray. Levanta tu mano, grítalo más fuerte. Grita. Ya yo no soy el mismo. 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 Gloria al nombre del Señor. Ese himno me ha conmovido porque me hizo pensar en Jeremías 2,
donde después que Dios llama al profeta y lo envía, aún siendo joven, aún creyéndose incapaz, Él le dice, no, si desde el vientre de tu madre yo te conocí y te di por profeta a las naciones, no me digas que no, porque a donde quiera que yo te envíe irás tú y dirás todo lo que yo te mande, yo te voy a proteger y yo voy a estar contigo y te haré como columna de hierro y como muro de bronce, y aunque peleen contra ti no te vencerán porque yo estaré contigo, dice Jehová, para salvarte. Pero cuando viene el capítulo 2, eso es el capítulo 1 de Jeremías, el profeta, pero cuando viene el capítulo 2, Dios empieza a usar a Jeremías a reprocharle al pueblo su ingratitud, su abandono, su amnesia espiritual, el haberlo dejado, el haber olvidado todo lo que Él hizo por él. Y cuando yo oigo a este muchacho cantando ese himno, ¿sabes cómo yo podría dejarte? ¿Con quién voy a estar que me ame como tú, que me cuide como tú, que me ayude como tú? ¿Dónde hay un amor? ¿Dónde hay algo o alguien que se pueda comparar con lo que tú me das? Y este pasaje de Jeremías 2, Dios me inquieta que te lo lea, para que tú te examines y te evalúes y no caigas en esa trampa de dejarte distraer, de dejarte alejar y de olvidarte de lo que Dios ha hecho por ti, de lo que Él significa tener un Dios vivo, verdadero, un Dios que te ama tanto, que te da tantas oportunidades, que está contigo 24/7 y que dio la vida de su Hijo para que tú seas salvo, para que tú tengas esperanza eterna, para que tú tengas acceso a ser su hijo y su heredero. Mira cómo dice aquí en Jeremías 2, Dios le dice a Jeremías, anda y clama a los oídos de mi pueblo y diles, así dice Jehová, me he acordado de ti, de la fidelidad de tu juventud, del amor de tu desposorio, cuando andabas en pos de mí en el desierto. Santo era yo para ti, primicias de tus nuevos frutos. Y así te dice Jehová, oíd la palabra de Jehová y todas las familias de la casa de Israel. Así dice Jehová, qué maldad hallaron en mí vuestros padres, que se alejaron de mí, se fueron tras la vanidad y se hicieron vanos. ¿Sabe? Dios diciendo, pero ¿qué yo hice mal para que ustedes se hayan olvidado de mí y se hayan envuelto en cosas vanas en vez de en las cosas eternas y maravillosas que yo estaba haciendo con ustedes? ¿Por qué no dijeron dónde está Jehová que nos hizo subir de la tierra de Egipto, que nos condujo por el desierto, por una tierra desierta y despoblada, seca y de sombra de muerte, y nos introdujo en tierra de abundancia para que comiésemos su fruto y su bien? Pero ustedes entraron y contaminaron mi tierra, dice Jehová, e hicieron abominable mi heredad. Qué triste, ¿verdad? Que Dios nos haya ayudado, que haya tenido misericordia de nosotros, que nos haya ofrecido tanto, que nos haya guiado por el camino y que de momento nos olvidemos, le dejemos. Y Dios diga, ¿pero qué pasó? ¿Qué hice yo mal? ¿Por qué se han olvidado de lo que ha significado estar conmigo, caminar conmigo? Él dice, los sacerdotes no dijeron dónde está nuestro Dios y los que tenían la ley no me conocieron. Y los pastores se rebelaron contra mí, los profetas profetizaron en nombre de sus ídolos y anduvieron tras lo que no aprovecha. Y Dios se pregunta, fíjate, está hablando de que aún los líderes le fallaron. Se olvidaron de quién era Él, de lo que Él era digno. Y entonces Dios se pregunta, esto está en Jeremías 2:11, ¿acaso alguna nación ha cambiado sus dioses, aunque ellos no son dioses? Sin embargo, mi pueblo ha cambiado su gloria por lo que no aprovecha. ¿Qué cosas ha hecho Dios por ti? ¿Qué cosas te ha dado Dios a ti que tú has olvidado y que estás cambiando chinas por botellas? La gloria de Dios por la vanidad del mundo. El Dios verdadero por los ídolos terrenales, como es el dinero, como es la fama, como es el placer. Porque la gente ama sus cosas, sus partidos políticos, sus profesiones, sus posesiones, y defienden con uñas y dientes esas cosas. Pues mira, yo soy más que todo eso, dice el Señor. ¿Y cómo tú me cambias a mí por cosas que son terrenales y pasajeras? Cuando yo he hecho tanto por ti, dice el Señor. Dice, ¿acaso alguna nación ha cambiado sus dioses, aunque ellos no son dioses? Pero mi pueblo ha trocado su gloria por lo que no aprovecha. Y entonces Dios hace un llamado a que los mismos cielos y la tierra
Consideren eso, dice, espantaos cielos sobre esto y horrorizaos, desolaos en gran manera, dice el Señor, porque dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí, fuente de agua viva, y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen el agua. O sea, me cambiaron a mí que funciono por cosas que no funcionan. Me cambiaron a mí que soy efectivo por cosas que no sacian, no satisfacen, no quitan la sed. Dice, ¿no te acarreó esto el haber dejado a Jehová tu Dios cuando te conducía por el camino? Aunque te laves con lejía y amontones jabón sobre ti, la marca de tu pecado permanecerá. Solamente si te vuelves a mí, habrá esperanza. Definitivamente es asombroso que Dios nos recuerde esta palabra y nos reclame en esta hora diciéndonos, ¿en qué yo te he fallado? ¿Qué has encontrado en el mundo que sea mejor que yo? ¿Quién te ha dado el amor que yo te doy? ¿O te ha llenado como yo solo te puedo llenar? ¿Por qué me has dejado y te has ido en pos de cosas vanas? ¿Por qué te has olvidado de todo lo que yo he hecho por ti? ¿Por qué no vuelves? Yo me acuerdo cuando Jesús le dijo a los discípulos, porque los discípulos le dijeron, oye, la gente se nos está yendo, porque tú estás hablando muy fuerte, tú eres esta palabra, ¿quién la puede oír? Y Jesús les dijo, ¿se quieren ir también ustedes? Como quien dice, esto no es obligado, yo voy a decir la verdad y lo correcto y lo que les hace bien, lo valoren o no, lo quieran oír o no. Y si ustedes también se quieren ir, la decisión es suya. ¿Y sabe lo que le contestó Pedro? Señor, ¿a quién iremos? Si solo tú tienes palabras de vida eterna. O sea, ¿para dónde? ¿A dónde se va a ir la gente que abandona al Señor, que se olvida de su Dios, que se olvida de su bondad, de su misericordia, de los días de tristeza, de los días malos, de los días de enfermedad, de los días de desamparo, de los días de depresión? Tantas situaciones difíciles que hemos pasado en la vida y en las que Dios ha estado con nosotros. ¿Dónde tú metes todas esas memorias? ¿Cómo tú olvidas un Dios que ha sido tan bueno, un Dios que te ha traído hasta aquí, un Dios que te ha llevado a progresar, que te ha puesto en alto, un Dios que te ha abierto puertas y portones, un Dios que te ha suplido, un Dios que ha tenido misericordia de ti, un Dios que ha engrandecido sobre ti su misericordia de una forma tan especial? Dice el salmista, oye, yo tengo que alabar al Señor porque Él ha hecho tanto por mí. No olvides ninguno de sus beneficios. Él es el que perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, le dice a su propia alma, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias, el que sacia de bien tu boca de modo que te rejuvenezcas como el águila. Dice, cuanto está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. O sea, Él se compadece de nosotros como nadie. Él no ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados, sino como la altura de los cielos sobre la tierra hizo engrandecer sobre nosotros su misericordia. O sea, tanto que Dios ha hecho. Y nosotros nos vamos a olvidar de Él. Y nosotros vamos a cambiar su gloria por lo que no aprovecha, lo eterno por lo profano. De hecho, yo estaba leyendo ayer en Ezequiel 44 un versículo, creo que fue el 23, donde Dios le dice a los sacerdotes del pueblo que tienen que enseñarle al pueblo, bueno, es Ezequiel 44, 23, sí, donde Dios le dice a los sacerdotes, tú tienes que enseñar a mi pueblo a hacer distinción entre lo santo y lo profano, entre lo limpio y lo inmundo. O sea, esto es serio, le decía Dios a los sacerdotes, enséñenle a mi pueblo a respetarme, a amarme, a ser agradecidos, a temerme, a saber que el pecado trae destrucción, muerte, condenación, consecuencias, y que yo no quiero eso para ellos. Si malo es que olviden y que me dejen, peor es que traten de satisfacer sus necesidades físicas, emocionales y espirituales con cosas que no podrán.
porque no dan la medida. Y cuando todo pase, ¿dónde vas a estar? Y cuando Cristo venga y se lleve su iglesia, ¿qué vas a hacer? O sea, es tiempo de volverse a Dios, es tiempo de entender que hay que recogerse espiritualmente, que hay que buscar el rostro de Dios, que hay que humillarse, que hay que volverse de los malos caminos para que Él perdone nuestros pecados y sane nuestra tierra, para que Él nos ayude en estos tiempos finales, para que Él nos dé fortaleza. ¿Sabe que el salmista dice, escucharé lo que hablará Jehová, porque hablará paz a su pueblo y a sus santos para que no se vuelvan a la locura? Mira, si tú no te agarras de Dios, te vas a volver loco o loca. Si tú no escuchas palabra de Dios, vas a seguir vacío y sediento. Si tú cometes el error que, como dice Dios a través de Jeremías, aquí 2 males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen el agua. No vas a tener provisión cuando lo necesites, no vas a tener fuerzas cuando las necesites, no vas a tener sabiduría, dirección, socorro oportuno cuando lo necesites. Tienes que buscar a Dios, tienes que volverte a Dios, tienes que darle nuevamente el primer lugar. Haz como el hijo pródigo y di, volviendo en sí, me levantaré, iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, no soy digno de ser llamado tu hijo, pero aquí vuelvo para que tú me des una oportunidad. El Señor te la va a dar. Vuélvete al Señor. ¿A dónde vas a ir? ¿A dónde? Si solamente Él tiene palabras de vida eterna, si solamente Él puede salvar. Yo Jehová, dice Dios a través de Isaías, y ninguno hay más que salve. No hay otro Dios. No hay otro auxilio eterno. No hay otro camino de salvación. Jesucristo lo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino por mí. Solamente si me reconoces como tu Señor y Salvador tendrás acceso a mi gloria, a mi presencia eterna, la dicha de vivir conmigo para siempre. No te dejes engañar más tiempo. Corre a los brazos de tu Señor, corre a los pies de tu Padre Celestial. Vuelve a Dios. Desecha lo profano, lo inmundo y vuelve a lo santo, a lo limpio, y tú verás que Dios te va a restaurar, a renovar y a dar una vida verdadera como la que tuviste alguna vez o como la que nunca has tenido, pero Él te la quiere dar ya. Vamos a orar. Padre amantísimo, redarguye, ten misericordia, toca a Dios, que la gente se decida a volverse a ti de todo corazón. Líbralos de la condenación y de las consecuencias de sus pecados y ayúdalos a entender que tú les amas y estás dispuesto a recibirles, a perdonarles, a levantarles y a ayudarles a empezar otra vez. Señor, ayúdales a volver en sí y a refugiarse en ti. Te lo pido en el nombre de Jesús, el único que puede salvar. Amén, aleluya. Gracias, Señor. Aleluya. Bien, mis amados hermanos, el tiempo se nos acabó. Nos vemos la semana entrante. Aprovecha esta semana para buscar a Dios. Que Él te bendiga y que pases muy buenas noches.